Mi mundo siempre se construyó sobre cimientos de barro. No había nada sólido en él, nada que pudiera resistir una tormenta. Mis primeros recuerdos no son de canciones de cuna ni de risas familiares, sino del sonido hueco de una botella de licor rodando por el suelo de una casa que nunca era nuestra, y de los gritos de mi madre, Clara, destrozando el silencio de la noche como cristales rotos. Eran palabras cargadas de rabia y desconsuelo, dirigidas a mi padre, un fantasma demacrado por el alcohol cuya única herencia fue una deuda perpetua, con los caseros, con los vecinos, con la vida misma. La rutina era una ruina cíclica. Mi padre gastaba su poco dinero en trago, la renta quedaba sin pagar y tarde o temprano llegaba el desahucio. La orden en la puerta, el casero con los brazos cruzados, la mirada fría. Entonces mi madre hacía lo que mejor sabía, desaparecer. Se iba por días, a veces semanas. Cuando regresaba lo hacía con el pelo revuelto, la mirada esquiva y el olor a tabaco y colonia barata impregnado en la ropa. Un amigo nos va a ayudar, decía con una sonrisa cansada que no alcanzaba los ojos. Yo sabía lo que significaba, un techo temporal a cambio de su compañía. Mientras tanto, Leo y yo, dos sombras silenciosas, esperábamos en algún rincón sin pertenecer realmente a ningún lugar. Aprendí a ser madre antes de saber escribir bien mi nombre. Cuando Clara se perdía, el hambre se instalaba en casa como un huésped que no se va. La nevera era un rectángulo blanco y vacío, y el silencio dolía tanto como el estómago vacío. Tomaba la manita de Leo, sudorosa y pequeña, y salíamos a buscar algo, lo que fuera. Caminábamos hasta las huertas, donde la tierra olía a esperanza y vergüenza. Me arrastraba entre los surcos, arrancando tomates aún verdes o cebollas a medio crecer, mientras el miedo me apretaba la garganta. A veces el dueño nos sorprendía. ¡Ladrona!, gritaba. ¡Escoria! Yo no respondía. Apretaba los tomates contra el pecho, agarraba a Leo y corría, con el rostro ardiendo de rabia. Aprendí temprano que la pobreza no solo se mide en monedas, sino en las miradas que te pesan encima. Recuerdo que cuando Clara regresaba, su frustración era un vendaval. No soportaba verme débil. Si me desmayaba por no comer, si el hambre me hacía tambalear, me gritaba, me zarandeaba, a veces hasta me golpeaba. «Levántate, floja», decía, sin entender que el cuerpo se apaga cuando no tiene nada que quemar. Yo temblaba, no solo por el miedo, sino por la humillación de saber que hasta mi fragilidad le molestaba. Era como si verme caer le recordara todo lo que ella también había perdido. Así aprendí a ocultar el cansancio, a fingir que el hambre no me dolía. Sonreía mientras el estómago se contraía, hacía chistes para distraer a Leo, y cuando la noche caía, me acurrucaba junto a él, contándole historias inventadas donde siempre había un final feliz. Historias donde existía una casa fija, una madre que no desaparecía, un padre que no bebía y un plato caliente esperándonos en la mesa. Aunque mi madre me golpeaba, se perdía, yo la seguía queriendo. A pesar de todo, comprendía. Comprendía que ella había crecido en otra época, en un mundo donde las mujeres aprendían a callar el dolor y a soportar los golpes como si fueran parte del destino. Comprendía que su rabia no nació en mí, sino en las cicatrices que le dejaron otros. Sabía que de niña también había sido golpeada por su padre y que en los años duros, esos donde los revolucionarios arrasaban pueblos buscando mujeres jóvenes, había aprendido que sobrevivir a veces significaba endurecer el corazón. Pero aún entendiendo todo eso, no dejaba de preguntarme, ¿por qué yo tenía que cargar con su dolor? ¿Por qué los pecados del pasado debían repetirse sobre mi piel? Hubo noches en que la veía dormida, con el ceño fruncido, como si incluso en los sueños siguiera peleando con fantasmas. Yo me acercaba despacio, le acomodaba el cabello y le susurraba cosas que ella nunca recordaría al despertar. Que todo iba a estar bien, que algún día dejaríamos de correr, que habría un mañana sin gritos ni miedo. A veces, cuando la escuchaba llorar en silencio después de una pelea con mi padre, sentía un nudo en el pecho. Me daban ganas de abrazarla, pero no sabía cómo. Entre nosotras, el cariño siempre fue un campo minado, un paso en falso y todo explotaba. Esa mezcla de amor y miedo me marcó. Me enseñó que el cariño también puede doler, y que a veces querer a alguien es un acto de resistencia. Y aún así, con todo, cuando el tiempo nos llevó por caminos distintos, una parte de mí siempre la buscó. Como si dentro de esa mujer rota aún viviera la madre que, en alguna vida posible, hubiera podido ser. Cuando tenía unos 14 años, la adolescencia me llegó como un suspiro entre el cansancio y la esperanza.
Empecé a descubrir que existía un mundo más allá de los gritos, las mudanzas y las deudas. Fue entonces cuando conocí a un chico, uno de esos que se ganan la vida transportando mercancía en un camión viejo, siempre con las manos manchadas de grasa y los ojos cansados del camino. Nos conocimos por casualidad o quizá por destino. Me hablaba con una dulzura que desarmaba mis defensas, como si por un momento el mundo no fuera tan hostil. En él vi una salida, una promesa de libertad, algo distinto a todo lo que había conocido. Pero mi madre siempre encontraba la forma de ensuciar incluso lo poco puro que aparecía en mi vida. Cuando supo de él, empezó a visitarlo. No para conocerlo ni para cuidarme, sino para pedirle dinero. Dinero para que yo pudiera salir con él, decía, aunque todos sabíamos que ese dinero nunca llegaba a mis manos. Sentía una mezcla de vergüenza y rabia. Vergüenza por verla humillarse así, y rabia porque parecía no importarle lo que eso me causaba. Yo quería desaparecer. Quería romper ese ciclo de necesidad y manipulación que parecía tatuado en nuestra sangre. Cada vez que lo veía contarle los billetes, sentía que algo dentro de mí se rompía un poco más. No por el dinero, sino porque mi madre estaba dispuesta a vender incluso mi inocencia con tal de no quedarse sin nada. Fue entonces cuando empecé a pensar que la única salida era irme. Irme con él, con ese chico que me hablaba de rutas, de lugares donde nadie nos conocía, de una vida sin gritos ni culpas. En mi mente adolescente, eso sonaba a salvación. No quería amor, ni promesas, ni finales de cuento. Quería paz. Quería dejar de ser la hija de Clara, la niña del hambre y los desahucios. Quería empezar de nuevo, aunque no supiera cómo. Y mientras mi madre seguía negociando mi destino con su mirada vacía y su voz cansada, yo empezaba a guardar en silencio una pequeña mochila. No con ropa, sino con valor, porque en el fondo sabía que tarde o temprano tendría que huir para poder vivir. Entonces decidí casarme con él. Yo tenía apenas 14 años y él 22. En aquel tiempo no se veía tan mal, no era tabú, o al menos nadie lo cuestionaba. Muchos decían que casarse joven era una forma de asegurar el futuro, pero yo no buscaba futuro, buscaba refugio. Y en sus brazos lo encontré, al menos por un tiempo. Viví con él algunos años. Su familia me recibió con cariño, me trataban como a una hija. En esa casa, por primera vez, alguien me preguntaba si ya había comido, si me sentía bien, si necesitaba descansar. Me sentía querida, como nunca antes. Era como si por fin el destino me diera una tregua, hasta que todo cambió. Un día, su jefe lo obligó a hacer una ruta que él no quería. Era un día nublado, con una niebla espesa que cubría el horizonte. Lo recuerdo perfectamente. El olor a tierra mojada, el frío calando los huesos y mis lágrimas cayendo mientras le rogaba que no se fuera. Le decía que esperara, que algo no estaba bien, que el cielo tenía ese color gris que presagia desgracias. Pero la presión de su jefe fue más fuerte que mi presentimiento. Y se fue. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me hacía sobresaltarme. Rezaba sin saber rezar, pedía sin saber a quién. Hasta que al amanecer, la noticia llegó como un golpe seco. El camión había volcado en una curva. No sobrevivió. Cuando lo vi regresar, fue en un ataúd. El silencio de ese momento aún me persigue. No hubo gritos, ni lágrimas inmediatas, solo un vacío que me devoraba desde dentro. Sentí que todo lo que había intentado construir con mis propias manos se desmoronaba, otra vez. Algunas semanas después, seguía viviendo en la casa que él estaba pagando a su padre, todo de palabra, sin papeles, sin contratos. Yo confiaba en su buena fe, en el cariño que alguna vez me tuvieron. Pero la bondad, supe entonces, también se agota. Una mañana, sin rodeos, me dijeron que debía irme, que la casa era suya, que yo ya no tenía nada que ver. Me quedé en la calle, con un hijo enfermo en brazos, sin un techo ni un plan. Mi niño había nacido débil, con una salud frágil, porque yo misma aún era una niña cuando lo llevé en mi vientre. No tenía apoyo, ni esposo, ni familia. Solo el instinto de protegerlo, aunque el mundo entero se derrumbara encima. Me juraron que la casa sería para él cuando creciera, pero esas promesas sin papel se las lleva el viento. Y así volví a empezar desde el barro. Otra vez. Solo que ahora no era yo sola contra el mundo. Éramos dos. No tuve otra opción más que regresar con mi madre. Ella ya vivía sola, con un pequeño negocio clandestino de cerveza en el patio trasero. Era un lugar oscuro, con mesas viejas, olor a alcohol y risas cansadas de hombres que buscaban olvidar su miseria. No era el sitio que soñaba para criar a mi hijo, pero al menos había un techo y algo de comida.
Yo la ayudaba como mesera, sirviendo cervezas hasta altas horas, intentando ignorar los comentarios de los borrachos y el humo espeso que se quedaba pegado en la ropa. Era una vida dura, pero no había alternativa. Vivíamos al día, con lo justo para sobrevivir. Hasta que una noche todo se volvió desesperación. Mi hijo empezó a sentirse mal, con fiebre. Al principio pensé que era solo un resfrío, pero en cuestión de horas su cuerpo ardía como si tuviera fuego por dentro. Lo tomé en brazos, temblando, y corrí al hospital público. Recuerdo cada paso de ese camino, la oscuridad, el peso de su cuerpecito inerte contra mi pecho y mi corazón latiendo más rápido que mis propios pies. Cuando llegué, los enfermeros me miraron con indiferencia. Me dijeron que no podían atenderlo, que no tenía papeles, que esperara. Esperar mientras mi hijo hervía en fiebre. No sé cuánto tiempo pasó. Fue entonces cuando un doctor, un hombre de rostro cansado pero mirada buena, se acercó. Me revisó al niño y me dijo con voz baja, necesita este medicamento, cuesta 14 pesos. 14 pesos. Una cantidad mínima, pero para mí en ese momento era una montaña imposible. No tenía nada, ni una moneda. Recuerdo que me senté en el pasillo, abrazando a mi hijo, llorando en silencio. Pensaba que lo iba a perder por no tener el valor de un plato de comida. Fue entonces cuando mi madre que tantas veces me falló, hizo algo que nunca olvidaré. Me tomó del brazo, me miró sin decir palabra y salió. Al poco rato volvió con el medicamento en la mano. No quise preguntar cómo lo consiguió ni qué tuvo que hacer. Solo supe que por primera vez en mucho tiempo me estaba cuidando. Le dimos la medicina a mi hijo y poco a poco la fiebre empezó a bajar. Su respiración se calmó, sus mejillas recuperaron el color. 14 pesos. Esa fue la diferencia entre la vida y la muerte. Esa noche comprendí algo. Incluso las personas rotas pueden tener gestos de amor verdadero. Y aunque mi madre siguiera siendo una sombra marcada por sus errores, en ese instante volvió a ser mi madre. Poco a poco, mi situación fue mejorando. No fue de un día para otro, ni con suerte, sino con trabajo, cansancio y la voluntad de no rendirme. Cada moneda que ganaba la guardaba como si fuera un tesoro. Fueron años de sacrificios, de renunciar a todo lo innecesario, de comer poco para ahorrar un poco más. Con el tiempo logré reunir unos ahorros. Eran el fruto de toda una vida de esfuerzo, de manos agrietadas y noches sin dormir. Y con ese dinero compré lo más valioso que podía tener. Un pedazo de tierra. No era mucho. Solo un terreno con las bardas levantadas y el suelo de tierra seca. Pero era mío, nuestro. Con ayuda de mi hermana nos mudamos allí. Compré unas tejas de asbesto, unas cortinas viejas, y con eso armamos un refugio improvisado. No había lujos, ni muebles, ni piso firme. Pero esa pequeña construcción, levantada con las uñas y la esperanza, era el primer lugar donde sentí que podía respirar tranquila. Vivíamos en la precariedad, sí. A veces el viento se colaba entre las rendijas, y cuando llovía, el agua goteaba sobre nuestras camas. Pero al cerrar la puerta, esa puerta que por fin era nuestra, sentía una paz que nunca antes había conocido. Era humilde, pero era hogar. Ahí, entre las paredes desnudas y los sueños aún tiernos, empecé a creer que tal vez, por fin, el destino me estaba dando una oportunidad de empezar de nuevo. Cada moneda que ganaba era una batalla ganada. Las guardaba en una cajita de metal, escondida bajo la cama, como si fuera un cofre de tesoros. Pasaron meses, años incluso, hasta que por fin reuní una cantidad suficiente para mejorar mi casa. Soñaba con ponerle un piso firme, con levantar un cuarto para mi hijo, con tener una cocina donde no entrara el polvo. Con ilusión y miedo a partes iguales, contraté a un maestro de obra que me habían recomendado. Parecía un hombre correcto, hablaba con seguridad, me prometía que en unas semanas la casa estaría lista. Me pidió el dinero por adelantado para comprar material, y yo, confiando, se lo di. Era todo lo que tenía, todo lo que había ahorrado con sudor y sacrificio. Al principio cumplió. Levantó unas paredes, colocó unas varillas, mezcló cemento, pero luego empezó a faltar, a dejar el trabajo a medias. Pasaban los días y no regresaba. Fui a buscarlo, con el corazón en un puño, temiendo lo peor. Lo encontré en una cantina, rodeado de botellas vacías y risas huecas. Cuando me vio, sonrió con burla. Le reclamé con toda la dignidad que pude juntar, pero él, tambaleándose, me dijo con desprecio: «Por ser mujer, te voy a chingar todo lo que conseguiste». Sentí un golpe en el pecho más fuerte que cualquier puñetazo. No solo había perdido mi dinero, me habían robado años de esfuerzo, de hambre, de esperanza. Esa noche lloré en silencio.
mirando las paredes a medio levantar, el cemento endurecido por el abandono. Pero también supe algo, no me rendiría. Si me había levantado del barro, también me levantaría de esa estafa, porque ya no era la niña que huía con tomates en el pecho, ni la joven que lloraba por amor o por miedo. Era una mujer endurecida por la vida, pero aún capaz de soñar. Y aunque me hubieran quitado el dinero, no me quitarían la fe en que un día esa casa, mi casa, estaría completa. Después de aquella estafa, tuve que empezar de nuevo. Dolía, pero ya sabía cómo hacerlo. Seguí trabajando sin descanso, ahorrando peso a peso, sin permitir que el rencor me quitara la fuerza. Aprendí a desconfiar, pero también a no dejar que la desconfianza me volviera amarga. Cada vez que guardaba unas monedas, pensaba en mi hijo, en el techo que soñaba para él, en el futuro que aún podía construir. Con el tiempo, la vida me ofreció una nueva oportunidad. El novio de mi hermana, que más tarde sería su esposo, era albañil, un hombre trabajador, serio y con buena mano. Me propuso ayudarme a mejorar la casa, levantar un cuarto más, poner el piso, reforzar las paredes. A cambio, me pidió algo sencillo y justo, que cuando terminara la obra, él y mi hermana pudieran vivir ahí, en ese cuarto que él mismo construiría. Le dije que sí, que estaba bien. No me importaba compartir mientras todos pusiéramos de nuestra parte. Después de tanto tiempo, por fin veía cómo mi casa, aquella que empezó con tejas de asbesto y cortinas viejas, comenzaba a transformarse en un verdadero hogar. Ver las paredes crecer, oír el sonido del cemento siendo mezclado, sentir el olor, el polvo y la esperanza. Era como ver mis años de lucha volverse tangibles. No era una casa perfecta, pero cada ladrillo tenía mi historia, mis lágrimas y mi esfuerzo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro estaba tomando forma, uno que no dependía de la caridad ni de la suerte, sino del trabajo y de la voluntad. Pasaron los años, y con ellos, los días de cansancio se fueron mezclando con pequeñas victorias. Mi casa, aunque sencilla, ya se veía firme. El techo no goteaba y las paredes estaban completas. Pero mi mente siempre estaba en otra parte, en el futuro de mi hijo. Le imploraba que siguiera estudiando. No quería que la vida lo golpeara como me golpeó a mí, que lo engañaran por no saber leer bien un papel o por no entender el valor de una firma. Le decía una y otra vez, estudia, hijo, aunque sea para que no te mates tanto trabajando como yo. Yo veía en él una oportunidad, una esperanza de romper el ciclo que me había perseguido desde niña. Quería que tuviera opciones, que pudiera elegir su camino sin el peso del hambre ni del miedo. Él lo tenía todo, bueno, todo lo que yo podía darle. Un techo, comida, escuela, amor. Pero sus ojos no miraban el mundo como los míos. Para él, la pobreza no era una sombra que lo persiguiera. Era solo un recuerdo que escuchaba en mis historias. No entendía del todo lo que significaba trabajar hasta que los huesos dolieran o tener que elegir entre comer o pagar la renta. A veces me desesperaba, lo admito. Sentía que no comprendía cuánto había costado cada pequeño logro. Pero luego lo veía sonreír, libre, sin miedo, y entendía que quizás eso era exactamente lo que había buscado toda mi vida, que él no mirara el mundo con los mismos ojos cansados que yo. Porque si él podía mirar hacia adelante sin dolor, entonces todo mi sacrificio había valido la pena. Pero la adolescencia trajo nuevos desafíos. Mi hijo, que siempre había sido serio y responsable, empezó a rebelarse contra las limitaciones que yo no podía cambiar. Quería lo que otros tenían, la ropa más nueva, los zapatos de moda, los juguetes que veían en la escuela. Yo le explicaba que hacíamos lo que podíamos, que el dinero no crecía de los árboles, que cada peso era fruto de años de lucha, pero él no quería escuchar. Se enfadaba, me desafiaba, discutíamos hasta que las paredes de la casa parecían encogerse por la tensión. En varias ocasiones, sus gritos y su rebeldía me hacían sentir que todo mi esfuerzo era en vano. A veces me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si al tratar de darle un futuro mejor, estaba olvidando que él también necesitaba sentir que pertenecía a su propia edad, que podía equivocarse y que podía enojarse. Sus rabietas, sus palabras duras, incluso sus silencios, me dolían profundamente, porque sabía que parte de su frustración nacía de la misma lucha que yo había vivido. No podía darle todo lo que quería, pero sí podía darle lo que más importaba: educación, valores, amor y un techo seguro. Y aunque muchos días me parecía que su rebeldía me derrotaba, también comprendí que era parte de crecer, de aprender a mirar el mundo con sus propios ojos, aunque esos ojos chocaran con los míos.
Cada desafío que me lanzaba era, en el fondo, una prueba de que estaba forjando su independencia. Y aunque doliera, sabía que debía dejarlo revelarse, porque al final era la manera en que él empezaba a ser dueño de su propia vida. Cuando entró a la secundaria, empezaron a llegar los rumores. Todos a mi alrededor, familiares, vecinos, incluso algunos conocidos, me decían que mi hijo se drogaba. Cada comentario era un puñal que se clavaba en mi pecho, pero no podía verlo claramente. O tal vez no quería verlo. Intenté hablar con él a diario, con paciencia, con lágrimas contenidas, con palabras que salían desde lo más profundo de mi miedo y mi amor. Le decía que el camino que estaba tomando no lo llevaría a nada bueno, que yo había trabajado demasiado para que su vida se perdiera entre malos hábitos. Pero él no escuchaba. Se cerraba en sí mismo, con la rebeldía como escudo, y mis palabras rebotaban en un muro invisible que lo separaba de mí. Cada intento de acercamiento terminaba en silencio, en indiferencia o en enojo. Sentía una impotencia terrible. Había dado todo lo que tenía, había luchado para que tuviera lo que yo nunca tuve, y aún así parecía perderse frente a mis ojos. Cada noche, al acostarme, rezaba en silencio, rogando que encontrara su camino antes de que fuera demasiado tarde, mientras el miedo me devoraba por dentro. Era un dolor constante saber que estaba cerca y al mismo tiempo lejos de mí, atrapado en un mundo que yo no podía controlar. Pero la vida, con su manera lenta y a veces inesperada, le dio otra oportunidad. Después de unos meses dejó esos malos hábitos, comenzó a enfocarse en sus estudios y decidió entrar a la universidad. Con esfuerzo y disciplina, consiguió un trabajo como técnico y poco a poco fue construyendo un camino propio, uno que yo podía mirar con orgullo. Hoy lo veo seguir luchando, superando obstáculos, aprendiendo, creciendo. No es perfecto y la vida sigue lanzándole desafíos, pero ahora sabe hacia dónde va y cómo valerse de sus propias fuerzas. ¿Y yo? Yo puedo mirar atrás sin miedo ni vergüenza. Sé que mi vida no fue fácil, que el camino estuvo lleno de barro, golpes, traiciones y noches de hambre. Pero también sé que cumplí lo más importante. Rompí el ciclo de ignorancia que me tenía atada, que me hacía vulnerable y dependiente. Mi hijo tuvo la oportunidad de crecer sin cargar el peso de mi pasado. Y aunque todavía hay momentos de incertidumbre y lucha, siento una paz profunda, porque el amor, la constancia y la educación que le di han dado fruto. Ahora sé que sobrevivir no es suficiente, que lo importante es enseñar a otros a caminar, a mirar el mundo con ojos despiertos, a transformar el barro en tierra fértil. ¿Y eso? Eso es algo que nadie podrá quitarme jamás.